Pues hoy veremos el cántico de María, el Magnificat, así como otras canciones del Evangelio de Lucas. Es interesante ver que el nombre hebreo Miriam se convierte en María en el idioma arameo que hablaba Jesús. Por lo tanto, es muy probable que María, la madre de Jesús, recibiera su nombre en honor a Miriam, la hermana de Moisés. Miriam era una gran heroína de la historia de Israel y su nombre era muy popular. Y también es muy interesante que el nombre Miriam o María significa al que ha soportado mucho dolor y sufrimiento. Según el profesor de estudios bíblicos Boaz Johnson, María era un nombre común que se daba a las niñas en el siglo I, especialmente en pueblos como Nazaret. La Tierra Santa fue gobernada por diferentes fuerzas invasoras durante muchos siglos. Cada vez que un ejército invasor tomaba el control de la brea, se llevaba de operativos a algunos jóvenes brillantes y los asimilaba a la cultura para que se rindieran al rey victorioso. En cambio, la mayoría de las niñas y mujeres de la ciudad y pueblos eran abusadas por los soldados de los pueblos invasores. La violación era un método de guerra y dominación. Durante la época de Jesús, los saduceos, un partido político y religioso, controlaban las ciudades y los pueblos. Tenían recaudadores de impuestos que sometían al pueblo a la esclavitud por deudas. Luego entregaban a las niñas de las ciudades y pueblos a los soldados romanos como esclavas sexuales para ganarse su favor. Debido a este horrible sistema, cada vez que nacía una niña, los padres con gran tristeza la llamaban María. Sabían que la vida de esta niña sería amarga y dolorosa. María, madre de Jesús, era virgen, pero había visto a muchas Marías, sus amigas, que habían sido violadas por los crueles soldados romanos. De alguna manera, por la gracia de Dios, esta María escapó de la crueldad de los soldados romanos. Sin embargo, el dolor de sus amigas era también su dolor. Durante su infancia, Jesús sin duda habría visto a muchas de las niñas de Nazaret llevadas a la esclavitud sexual por los soldados romanos. Por esta razón, durante su vida, Jesús se acercó a varias mujeres. Habló con ellas. Trajo sanidad a sus almas que estaban profundamente heridas. Al final de su vida, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, todos sus apóstoles, excepto Juan el Amado, lo abandonaron. Es muy revelador que todos sus colaboradores más cercanos, en el momento más crucial de su vida, su muerte en la cruz, fueron mujeres. Y todos se llamaban María. Miriam, la hermana de Moisés, tenía una canción que enseñó a cantar y danzar a todas las mujeres israelitas después de que Dios la salvará del ejército del faraón en el Mar Rojo. Miriam era profetisa y guiaba a los israelitas en la alabanza y la adoración de Dios. Y hay muchos paralelismos en el papel que desempeñan estas dos mujeres en la llegada del gran libertador. En su canto de alabanza, Miriam menciona que Dios plantó a su pueblo en la montaña de su herencia. Esta se trata de una referencia al Edén. El momento, no el lugar, el momento en que el cielo y la tierra estuvieron una vez unidos. Encontramos como en el Génesis, el cielo y la tierra estaban conectados y como Dios tenía la rutina diaria de dejar su trono y pasear por el jardín del Edén para disfrutar de un tiempo especial con sus hijos. El Dios creador había plantado a sus niños en el monte Edén, donde pasaba tiempo con ellos a diario, enseñándoles su camino de amor. Hasta el triste día en que un ser divino, tal vez alguien de la familia angelical de Dios, tomó la forma de una serpiente y engañó a la familia humana de Dios.
Es interesante que la serpiente también plantó. Las semillas plantadas eran semillas de duda sobre el amor y la bondad perfecta de Dios. La familia humana de Dios fue seducida para que tomara el fruto de un árbol que Dios había plantado a propósito en el jardín para su bien. El fruto era bueno, pero lo tomaron cuando Dios les había dicho que no lo hicieron. No estaban preparados para ello. No era el momento adecuado. Dudaron de la bondad de Dios y de su amor puro y santo por ello. Al final desobedecieron a su Creador. Como es propio del buen carácter de Dios, los expulsó del jardín, del peligro de comer también del árbol de la vida eterna y vivir en una eternidad separados de Él. Los envía a un viaje en el que los invita a volver a Él y los guía de regreso a casa a través de los siglos, a gran escala para toda la historia y la humanidad, y a pequeña escala donde nos llama a ti y a mí. Venid a mí, a donde pertenecéis y sois anhelados, donde sois amados y queridos por encima de todas las cosas. Antes de que abandonaron el jardín, el Dios creador los vistió con túnicas de piel de animal. Muy probablemente se sacrificó un cordero y también se pronunció una maravillosa promesa, una bendición sobre ello. Es importante señalar que contrariamente a lo que el mundo puede decir, el Dios creador no maldijo a su familia, no maldijo a Adán ni a Eva. De hecho, permitió que la tierra tomara la maldición. Y también la serpiente fue maldecida por engañar a los hijos de Dios. El resto de lo que dijo el Señor fue una predicción de cómo serían ahora las cosas. La vida sería muy difícil ya que se perdió el shalom de Dios. La promesa de Dios de vida y vida eterna vendría a través de un Salvador. El Cordero sacrificial definitivo nacería de un linaje real, uno de los descendientes de Eva y de Adán. Los salvaría a todos y arreglaría este horrible abismo que separaba el cielo de la tierra, creando a través del engaño y de la incredulidad. Así que el tiempo continuó fuera del jardín. Al principio, la esperanza de Eva estaba en Abel. Quizás él era el prometido, pero esa esperanza en Abel nunca se hizo realidad. Su vida fue truncada por su hermano Caín. Todo el Antiguo Testamento comienza a desarrollarse y nos lleva a los descendientes de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel y el hermano de Moisés. Zacarías era un sacerdote de este linaje y Elizabeth también era descendiente de Aarón y curiosamente llevaba el mismo nombre que la esposa de Aarón, Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran ya mayores y nunca podían tener hijos. La costumbre de los sacerdotes, debido a que eran tantos, era tener un sistema de turnos para servir en el lugar santísimo del templo. Sucedió que mientras Zacarías desempeñaba sus funciones sacerdotales ante Dios, trabajando en el turno asignado a su regimiento, le tocó por primera vez en su vida entrar en el santuario de Dios y quemar incienso. La congregación se reunió y oró fuera del templo a la hora de la ofrenda de incienso. De pronto, un ángel de Dios apareció justo a la derecha del altar del incienso. Zacarías se quedó paralizado por el miedo, pero el ángel le tranquilizó. No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Elizabeth, tu esposa, te dará un hijo. Le pondrás por nombre Juan. Vas a saltar de alegría como una gacela. Y no solo tú, sino que muchos se alegrarán por su nacimiento. Alcanzará gran estatura ante Dios.
El mensaje de tu hijo ablandará los corazones y preparará al pueblo para Dios. ¿Qué crees que dijo Zacarías? Pues Zacarías le dijo al el ángel, ¿esperas que creo esto? Yo y mi esposa somos ancianos. Pues vemos que la incredulidad echó raíces en otro corazón más. Pero el ángel dijo, yo soy Gabriel, el siervo de Dios, enviado especialmente para traerte esta buena noticia. Pero como no me crees, no podrás decir una palabra hasta el día del nacimiento de tu hijo. Cada palabra que te he dicho se cumplirá a su debido tiempo, el tiempo de Dios. Cuando terminó su tarea sacerdotal, regresó a casa. Elizabeth concibió poco después de su regreso. Se retiró sola durante 5 meses disfrutando de su embarazo. Observamos que Dios cerró la boca de un sacerdote incrédulo y abrió el vientre de una mujer con corazón fiel y creyente. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a María. Los eruditos suponen que María podría haber tenido entre 12 y 16 años, mientras que José probablemente tendría entre 30 y 40 años. Gabriel la saludó. Alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. Ella se sintió completamente perturbada y confundida, preguntándose qué había detrás de un saludo como este. Pero el ángel le aseguró, María, no tienes nada que temer. Dios tiene una sorpresa para ti. Quedarás embarazada y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Él gobernará la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Y qué dijo María? Pues según Julie Frady, ministra metodista y experta en griego, comenta que el texto original es bastante claro al narrar la alteración de María. Ella dijo algo así como, bueno, y no sé cómo va a suceder eso, ya que no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. En ninguna parte del texto vemos dónde estaba María, ni tampoco si se dio cuenta de que se trataba de un ángel y no de un extraño que le pedía sexo. Porque en este contexto y cultura en el que se desarrolla este hecho, los hombres no se acercaban a mujeres que no conocían y empezaban a hablar con ellas, excepto por otro tipo de razones turbias. María se mantuvo firme y dejó claro que eso no iba a suceder. Entonces Gabriel volvió a hablar y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que darás a luz será llamado Santo, Hijo de Dios. ¿Sabías que también tu prima Elizabeth ha concebido un hijo a pesar de su avanzada edad? Todos la consideraban estéril y ahora está embarazada de 6 meses. Nada es imposible para Dios. Entonces, en ese preciso momento, vemos que se suaviza la respuesta de María. Ella da su consentimiento, no fue presionada. Ella aceptó la voluntad de Dios. Esto no es una repetición de la historia de Génesis 6, en la que los hijos de la familia espiritual de Dios, los ángeles, tomaron por la fuerza a las hijas de la familia humana de Dios, las mujeres. María entonces dijo, sí, ahora veo todo. Soy la sierva del Señor, lista para servir. Hágase en mí según tu palabra. Debemos contrastar la respuesta de Zacarías con la respuesta de María y la respuesta de Elizabeth. Veamos qué más dice. María se dirigió inmediatamente a la casa de Zacarías, en una ciudad de Judá, en la región montañosa,
a unos 130 kilómetros de distancia y saludó a Elizabeth. Cuando ella oyó el saludo de María, su bebé saltó en su vientre. Ella se llenó del Espíritu Santo y cantó brillantemente: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque tengo yo la suerte de que la madre de mi Señor venga a visitarme. En cuanto llegó a mis oídos el sonido de tu saludo, el niño que llevaba en mi vientre saltó de alegría como un cordero. Bendita mujer, que creíste lo que Dios dijo, creíste que cada palabra se haría realidad. Elizabeth estaba afirmando, incluso alabando a María por su fe en Dios, mientras María estaba confiando activamente en Dios. Y María dijo: estoy rebosante de buenas noticias de Dios. Estoy bailando la canción de mi Dios Salvador. Dios me miró fijamente y mira lo que pasó. Soy la mujer más afortunada de la tierra. Nunca olvidaré lo que Dios ha hecho por mí. El Dios cuyo nombre es santo, apartado de todos los demás. Su misericordia fluye en oleadas sobre aquellos que le temen. Desnudó su brazo y mostró su fuerza. Dispersó a los fanfarrones. Derribó a los tiranos de sus altos caballos. Sacó a las víctimas del barro. Los pobres hambrientes se sentaron a un banquete. Los ricos insensibles quedaron afuera, en el frío. Abrazó a su hijo elegido Israel. Se acordó y acumuló misericordias. Las amontonó. Es exactamente lo que prometió desde Abraham hasta ahora. En el canto de María vemos los temas de elección, rescate, misericordia. Y es interesante que la palabra misericordia es la misma palabra hebrea que útero. Los tiranos y los altos caballos se refieren al sistema social de abuso que es derrocado y castigado. Los marginados, los débiles y los pobres son rescatados y invitados a sentarse a la gran mesa del banquete de Dios. Entonces María se quedó con Elizabeth 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando Elizabeth dio a la luz, sus vecinos y parientes, al ver que Dios le había colmado de misericordia, celebraron con ella. De pronto, la boca de Zacarías se abrió y, lleno del Espíritu Santo, comenzó a alabar a Dios. Un profundo temor se apoderó del vecindario y en toda la región montañosa de Judía no se hablaba de otra cosa. Todos los que oyeron hablar de ello se lo tomaron muy en serio y les preguntaban: ¿qué será de este niño? Está claro que Dios tiene algo que ver en esto. Entonces Zacarías se llenó del Espíritu Santo y cantó: bendito, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que vino y liberó a su pueblo. A través de la misericordia sincera de nuestro Dios, el amanecer de Dios nos iluminará, brillando sobre aquellos que están en la oscuridad, los que están sentados en la sombra de la muerte. Y luego nos mostrará el camino, paso a paso, por la senda de la paz. En su canto vemos temas claros como el rescate, la liberación de la esclavitud y de todo tipo de enemigos, el perdón de los pecadores, la salvación, el cumplimiento de sus promesas, la misericordia sincera de Dios y la luz de Dios que brilla sobre sus hijos sentados en la sombra de la muerte, mostrándonos el camino paso a paso por la senda de la paz. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta debería ser la adoración. La tardía respuesta de Zacarías es profunda, auténtica y redentora. Quizás Zacarías, María, Elizabeth, Miriam y otros representan diferentes tipos de suelo en la parábola de Jesús.
que Jesús cuenta más tarde sobre el sembrador. Las semillas crecen y se convierten en plantas fuertes y sanas o finalmente mueran. Podemos observar que en la vida de Zacarías, su semilla de fe en Dios que obraba en su vida murió. Pero Dios, en su generosidad, fue muy paciente con él y obró en su corazón. El resultado final es el renacimiento de la fe de Zacarías en Dios y su deseo de cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que cuando muramos vayamos al cielo. Sí, pero no es todo. La voluntad de Dios es que encontremos nuestro camino al Edén, la conexión del cielo a tierra. Ahora, no cojas todavía tu bastón de senderismo. No podemos llegar ahí con nuestras piernas, sino con nuestro corazón. Durante el embarazo de María, podemos imaginar que ella perfeccionó mucho, al igual que su prima mayor Elizabeth, que se retiró a solas para disfrutar su embarazo. El ángel enviado por Dios le dijo que llevaba en su vientre al Mesías. Ella sabía que era cierto, creía en su corazón, confiaba en que las palabras de Dios eran verdaderas y buenas. Imagino que su vida no era tan diferente de la nuestra. En realidad, no. No caminaba sobre las nubes. Era una mujer que vivía en una sociedad dominada por los hombres, donde la esclavitud era la norma, la educación no era para todos. Y el racismo y el nepotismo estaban a la orden del día. Y el mundo estaba dominado y controlado con mano de hierro por una cultura romana dominante. Pero probablemente María iba al mercado, iba a buscar agua. Probablemente limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa y salía a reunirse con sus amigas cuando podía. Y en momentos casuales de su día, tal vez mientras esperaba en una fila o regresaba de algún lugar, tal vez tenía esos recuerdos de las palabras del ángel. Y de repente vivía una realidad de alguna manera más significativa que su vida cotidiana normal. Se daba cuenta de que llevaba una parte de Dios en su cuerpo, que tenía al Mesías viviendo en su vientre como un pequeño bebé en desarrollo. En su canción menciona que Dios saca a las víctimas del barro y luego invita a los pobres hambrientos a sentarse a un banquete. Hay temas sobre la santidad de Dios, su fuerza y su misericordia especial para con los vulnerables, los débiles y los marginados. Así como Dios destituye a los tiranos ricos y arrogantes del poder y los castiga por su injusticia. Es increíble pensar que esta adolescente era un jardín del Edén andante que llevaba el buen y verdadero fruto que se consumiría en el momento adecuado. Imagínate. Su realidad era muy especial, pero no debemos consideraría muy diferente de nuestra propia realidad. El Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros y quiere acompañarnos en nuestro camino, en esta vida hacia Él. Nosotros también somos recipientes de Dios, con el Espíritu Santo morando en nosotros. Esto es increíble. De una manera extraordinaria participamos de la misma bendición que María. ¿Podés creerlo? Es misterioso y profundo. Vemos que cada momento es sagrado. Escuché al fallecido rabino Arturo Vasco hablar sobre eso. Él comenta que tenía enormes arbustos de azaleas que rodeaban las ventanas de su casa y cuando florecían, resplandecían como una llama roja ardiente, lo que
le recordaba la zarza ardiente que Dios utilizó para hablar con Moisés. También le recordaba uno de los poemas de Elizabeth Barrett Browning, en el que dice que cada arbusto es un fuego con Dios, pero solo algunos tienen la comprensión para darse cuenta. Ella dice, la tierra está repleta del cielo y cada arbusto ordinario arde con Dios, pero solo el que se ve se quita los zapatos, mientras los demás se sientan alrededor simplemente a recoger moras. Cada momento es sagrado. Llevamos al prometido en nuestro vientre, o en nuestros brazos, o en nuestros corazones. Quizás no os habéis dado cuenta, pero aquellos de vosotros que os habéis encontrado con Dios en la oración y habéis puesto personalmente, intencionalmente, vuestras vidas en sus manos, habéis entrado en esta sala llevando a Jesús en vosotros. Cuando vas a la escuela, te acompaña el gran yo soy, el Dios creador, que te ama con un amor que jamás puede extinguirse. En el trabajo, en casa, donde quiera que vayas, Él está contigo. Recordar el canto de Zacarías. A través de la misericordia sincera de nuestro Dios, al amanecer de Dios nos iluminará, brillando sobre aquellos que están en la oscuridad, aquellos que están sentados en la sombra de la muerte. Y luego nos mostrará el camino, paso a paso, por la senda de la paz. Esa senda de paz es el camino de Jesús. Es el camino de regreso a Dios aquí en la tierra. Un paso a la vez. No te preocupes por la mañana o por si eres lo suficiente cristiano. Solo sigue a Jesús. Un paso a la vez por el camino de la paz y encontrarás a Dios. Encontrarás la paz. Serás consolada, consolado. Tú le importas a Dios. Y es fascinante ver que todo este relato de Lucas es como música. Deberíamos escuchar la canción de Zacarías primero, pero su falta de fe le hace perder la voz. Escuchamos la canción de Elizabeth y la de María, que nos recuerdan de la canción de Miriam. Y finalmente llegamos a escuchar la canción de Zacarías y después la canción de los ángeles a los pastores. Así que esta Mesías sería el fruto definitivo y bueno que vendría. Y sería consumido y moriría en un árbol en el momento perfecto de Dios. Es hermoso observar que antes de la muerte del Mesías, colgado en una cruz de madera, un árbol, Jesús estaba en el jardín, hablando con su Padre. Después de su resurrección, María, que lo estaba buscando en el jardín, lo encuentra. Al principio ella pensó que era jardinero. No se equivocó. Y Jesús la envió afuera del jardín como la primera evangelista de su resurrección. Ve y decirles a mis hermanos y amigos que he vencido a la muerte. Jesús fue el fruto definitivo del árbol de la vida y nos invita a la mesa del banquete de su Padre. Como en el cántico de María, somos invitados a tomar de este precioso fruto. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cada momento es sagrado. Reflexionemos en estas preguntas para seguir meditando en la maravilla del Adviento y la Navidad en estas fechas. ¿Llevamos con nosotros la presencia del Señor como María llevó a Jesús en su interior? ¿Hay algo en mi mente o mi corazón que me impide acudir a Jesús? ¿Cómo sería sentarse en la mesa de Jesús, de Dios? ¿Hay algo de Dios que parece que no estoy creyendo? La esperanza que se demora enferma al corazón, pero el deseo cumplido
es el árbol de vida. Encontramos este pasaje en Proverbios. Oremos. Nuestro Dios, que esta Navidad nuestros corazones sean tierra fértil y receptiva para recibir la semilla de la fe, para que podamos creer en ti. Que nuestros ojos se fijen en ti en cada instante de nuestros días. Cuando nos sentamos tentados a desesperarnos, que podamos mirar hacia arriba y encontrarte cantando sobre nosotros con alegría. Amén. Amén.